Soy el pastor Juan José Gil. Creo que todos los cristianos, especialmente cuando hablamos del remanente y de todos aquellos que están bastante enfocados hacia el futuro, hacia el tiempo del fin, hacia lo que Dios tiene planificado a partir de ahora, como lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en los profetas del Antiguo Testamento, en las palabras de Jesús. En fin, tenemos un enfoque hacia adelante, hacia lo que el futuro nos depara, y esto es muy importante. Creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo en que, como se repite bastante, no hemos sido puestos para ira, porque Dios nos ha rescatado, nos ha sellado, y desde luego somos considerados sus hijos, su pueblo, y Él, precisamente porque estamos en Él y porque somos fieles a Él nos tiene preservados, guardados, para de ninguna manera participar de la ira de Dios. Y eso lo tenemos muy claro. Siempre ha ocurrido así en la historia. Dios ha guardado los suyos. Y entonces lo digo porque, porque el futuro, tal y como lo contemplamos, muchas veces lo dividimos así, como antes de la ira y después de la ira. Y me parece que es correcto, porque hay un antes y un después de la ira de Dios. Si nos pusiéramos desde la perspectiva de la ira de Dios, entonces podríamos ver el pasado como que la Iglesia, los creyentes han estado avanzando a lo largo de la historia y Jesús ha venido en un momento en el que aún no se había derramado la ira de Dios y efectivamente nos vamos con Él, después se derrama la ira y comienza ese futuro que podríamos considerar de la eternidad, en donde sabemos que Él personalmente va a reinar. Ahí también hay unas diferencias, porque algunos piensan que la ira de Dios es todo lo que dice Apocalipsis, y eso no es cierto. Por eso hay sellos, hay trompetas y hay copas. Yo, por ejemplo, pienso que a veces estas cosas, como acabo de decir sellos, trompetas y copas, se pueden solapar en algún momento. Es decir, el concepto puede estar ahí. Por ejemplo, cuando aparece el sexto sello, sí que nos da una indicación de el fin. Y al hablarnos del fin, por supuesto, está la ira de Dios, eso sin duda. Ahora, eso no significa que cuando va a empezar el primer sello, ahí está ya la ira de Dios. No es así, ni tampoco las trompetas. No creo en absoluto ni que los sellos, digamos que estén dentro de lo que es la ira de Dios, ni las trompetas. Las copas sí, porque se llaman así, copas de la ira o copas de la ira de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo para dejar claro el concepto en el que yo personalmente creo por la Escritura, teniendo la Biblia sobre la mesa, que las cosas van a ir así, es decir, vamos a atravesar los sellos, aunque el sexto sello nos dé una perspectiva de lo que es la ira, lo que es el final de todo. Luego vamos a estar en las trompetas hasta que concluya el periodo de las trompetas. Pero algunos eso lo ponen como si fuera la gran tribulación y la ira juntos, pero no tiene sentido, porque entonces las palabras de Mateo, es decir, las palabras de Jesús escritas en Mateo 24, también indicarían que estamos aquí en la ira de Dios. Pero no es así. Hay una diferencia entre la gran tribulación y la ira de Dios. Esto lo quería dejar claro porque cuando suena gran tribulación, entonces todo el mundo se asusta un montón porque le han dado la idea de que eso incluye las copas de la ira, pero no es cierto. Una cosa es la gran tribulación y otra cosa es la ira de Dios. Si lo vemos desde esa perspectiva, nos va a encajar todo mucho mejor. Porque, en efecto, fijaros que Mateo 24, Jesús dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y entonces habla de su venida.
no cabría decir que la gran tribulación incluye la ira de Dios, porque entonces contradeciría las palabras de Jesús inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, ahí tenemos que hacer un alto y pensar, bueno, aquí para que encaje tiene que haber algo. Y es efectivamente que hay sellos, hay trompetas y a la final trompeta, aunque los que creen en el rapto secreto pretribulacional no creen que la séptima trompeta es la trompeta final, pero en la escritura está claro, hay 7 trompetas. ¿Dónde están las otras trompetas? Hay 7 trompetas y la trompeta final es la trompeta que anuncia la llegada del reino, la llegada de Cristo y, por supuesto, con su llegada, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Y después vendría la ira de Dios. Tenemos que verlo así porque si no, no nos van a encajar las piezas. Ahora bien, no quería extenderme demasiado con esto, porque quiero hablar de otras cosas. Quiero hablar de qué viene antes de la ira, qué cabe esperar por nuestra parte que serían los sucesos del futuro que están a las puertas, que están ya visibles, que podemos olerlos, podemos verlos con cierta claridad, podemos entender que estemos entrando en estos acontecimientos. Y digo que esto es muy importante por la sencilla razón de que nos deberíamos de mentalizar, de preparar, de poner nuestros pensamientos, nuestros corazones en guardia y estar bien alertas porque cada uno de estos elementos están ya sobre el tablero, están también escritos en Apocalipsis y en otros pasajes de las Escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, y si no los tenemos en cuenta nos pueden sorprender, porque ya muchos cristianos, precisamente que creen en el arrebatamiento secreto pretribulacional, ya les ha sorprendido, porque, por ejemplo, podríamos estar hablando de que la vacunación es ya parte, o la inyección, como queramos llamarle, es parte de la gran tribulación o de la marca de la bestia, y habrían quedado totalmente sorprendidos. ¿Cómo es que está aquí la marca de la bestia y no creíamos que íbamos a ver estas cosas porque Jesús iba a venir antes? Y esa sorpresa les hace negar que tuviera nada que ver con la tribulación, tuviera nada que ver con todas estas cosas. Cuidado con esto porque nos podemos equivocar y perder las advertencias, perder los acontecimientos. Entonces vamos a ver qué nos cabe esperar a partir de ahora. Mira, yo diría que más que el nuevo orden mundial y todo esto, porque todo esto está en pugna y todo esto ahora mismo no está nada claro, en el sentido de que el mundo está todavía bastante dividido entre Occidente y Oriente, y no se ponen de acuerdo y están en competición, y en fin. Pero hay una cosa que para mí es clara, es que el organismo mundial de la serpiente puede tomar el control en cualquier momento y le van a apoyar un montón de países, porque están metidos como yo diría, como un pulpo con muchos brazos en cada país, en cada región del mundo. Entonces, ¿qué va a venir con todo esto? Yo diría que va a venir una especie de acuerdo, de unidad. ¿Sabes? Es muy difícil poner a la gente de acuerdo políticamente. Es muy difícil unir. Es más, el profeta Daniel vio, como lo leemos en el capítulo 2, que al ser los países o las regiones algo así como hierro y barro, no se podían mezclar. Entonces, al no poderse mezclar, ¿qué hacen? Hacen alianzas. Pues la serpiente tiene capacidad de hacer una alianza con todos los países prácticamente y crear un estado de unión o de unidad, utilizando lo que sea necesario. ¿Sabes? Una de las cosas que más
une o que más puede unir a la población mundial son los temas de salud. Porque ahí todo el mundo puede entrar en pánico. Oye, viene una enfermedad terrible, una epidemia, una pandemia, lo que sea, una plaga, y entonces necesitamos una reacción, necesitamos unirnos. Este es el mensaje, esta es el discurso o lo que podríamos ver, la panorámica que nos presentan. Tenemos que unirnos todos porque vienen estas cosas, pandemias y demás. Y entonces estas enfermedades y estas cosas lo que hacen es poner a la gente en guardia. Claro, necesitamos unirnos. Si te das cuenta, Satanás es muy astuto y sabe por dónde meter el veneno y provocar plagas para que, incluso como muchos están diciendo, o algunos de las élites están diciéndonos, puede ser por algo natural o puede ser por algo provocado, como por ejemplo, pues podríamos hablar de una especie de terrorismo biológico y demás, que ha estado sonando durante mucho tiempo, ¿no? Y por ahí sí que puede venir un nuevo orden o una nueva unidad global que dé paso a todo lo que nos describe Apocalipsis. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora mismo los organismos globales de la serpiente tienen un poder inmenso y pueden traer la unidad necesaria para arrancar de ahí, incluso para presentar al anticristo. Entonces, yo creo personalmente que ya estamos entrando en esa dimensión hacia una unidad y hacia un poder global por ese camino. Entonces, tenemos que verlo, tenemos que ser capaces de pensar, bueno, si no estamos preparados, no estamos mentalizados, nos podemos ver sorprendidos, no podemos pensar, no, es que Jesús va a venir antes de que se pongan de acuerdo, de que instauren un acuerdo global y levanten al anticristo. Mucho cuidado con eso, porque nos podemos dejar llevar por razonamientos y pensamientos que no son correctos, no son de acuerdo con la palabra, por más que nos hayamos creído una doctrina. Pero la realidad nos despierta. La realidad llega y si no estamos con los ojos abiertos, podemos ser embaucados hasta el punto de ponernos la marca de la bestia. Es así. Entonces yo diría, también tenemos el fantasma de la guerra nuclear. Ahí tenemos. Ya están hablando de que es muy posible, hasta algunos habían pensado que el 6 de julio podría venir un ataque contra esa central nuclear allí en Ucrania, que ahora está bajo el control de Rusia, pero que podría venir un ataque y causar un impacto nuclear bestial para toda Europa. Y quién sabe si para el mundo, dependiendo de hasta qué punto se haga daño o se provoque una explosión desproporcionada o inmensa. Entonces, ahí está, el peligro está. Es más, los poderes que ahora están en pugna en esa parte, en Ucrania, no son ni más ni menos que las dos grandes potencias o las dos mayores potencias nucleares del mundo, Estados Unidos con la OTAN y Rusia. Y en cualquier momento, lo que se está provocando en esta guerra perfectamente podría conducir a las partes implicadas a una confrontación frontal, lo hemos dicho ya varias veces, a un choque de trenes que produzca un ataque de la parte oriental de los, diríamos, o las alianzas económico-militares de Occidente contra las de Oriente. Y en este caso tendríamos una guerra nuclear en toda regla. Entonces, eso está ahí. Cada vez suena con mayor fuerza, cada vez nos están advirtiendo más.
de que es así, de que esto va a ser muy difícil evitarlo, que sí, que es muy difícil que ocurra porque sería una especie de suicidio mundial, pero de una forma selectiva, uno de los dos, de los dos contrincantes o ejércitos, podría tomar la iniciativa y no darle tiempo al otro a reponerse. O cualquier cosa podría pasar. No lo perdamos de vista. El conflicto nuclear, la guerra nuclear, sigue siendo un peligro muy, muy real. Luego, por supuesto, si consideramos la guerra, si consideramos lo que está pasando a nivel económico, porque esto es otra cosa, que a raíz de la guerra, de esta guerra que parece haber empezado por un foco que podría extenderse a ser la Tercera Guerra Mundial o un conflicto a nivel global, también con esa excusa está viniendo problemas económicos por la materia prima, por los carburantes, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Todo sube de precio. Entramos, como ya estamos entrando, en los albores de una crisis económica global enorme. Los economistas nos están alarmando de continuo diciendo, vamos al colapso. Esto ya no va a haber quien lo pare. La deuda externa está tan disparada, tan disparatada, que no nos podemos permitir ni siquiera un poco de inflación y lo estamos haciendo y esto va a complicar más las cosas. ¿Sabes qué viene detrás de eso? El hambre, especialmente si hay más guerra. Vendrá hambre, hambrunas tremendas como Jesús anunció y también, por supuesto, se nos habla de ello en los profetas, hambre, crisis o colapso económico que traiga a la población mundial a un momento de desesperación, a un momento de descontrol, a un momento de confusión total. De manera que las naciones se queden tremendamente afectadas. Ahora, si sumas estas cosas, guerra, hambre, colapso económico, si le sumas epidemias o pandemias, plagas, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a una mortandad inmensa. Así que la mortandad, no nos lo dejemos atrás, la mortandad, yo diría global, de la población mundial, puede ser algo tremendo. No nos olvidemos que en Apocalipsis nos habla de 1/3 de la población mundial como bajas, es decir, como gente muerta, ya sea por una cosa o por otra. Puede ser precisamente por la guerra, pero pueden sumarse muchas otras causas. Fíjate que en Isaías 24, un poco de forma paralela que nos dice Ezequiel 7, que el fin viene, en Isaías 24 nos dice, la tierra se vacía, la tierra se vacía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que literalmente el mundo, el planeta puede quedar casi vacío de la misma manera, de forma parecida como ha pasado en España. Y sé que hay países así, que hay mucha tierra y pocos habitantes, de manera que los habitantes han desaparecido de las tierras y hay enormes, vastos territorios que no hay gente. La tierra se vacía, pero en este caso a nivel global. Entonces, eso es otra cosa. ¿Qué va a pasar con la tierra vacía? ¿Qué va a pasar cuando todas estas cosas golpeen? ¿Qué va a pasar con nosotros? Algunos dirán, no, ya Jesús nos habrá llevado. ¿Estás seguro? No estamos hablando de las copas de la ira. Estamos hablando de las cosas que ahora mismo podrían suceder antes de la venida de Jesús. No te quepa la menor duda. Es así. La tierra se vacía, se queda sin habitantes. Imaginaros una cosa, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión. Solo en el territorio de España, y España no es un gran país en el sentido de
de un territorio vastísimo, no, es más bien un país pequeño, como mucho mediano. Y solamente en la superficie de España cabrían 5.000 millones de personas, repartiéndole a cada uno 1.000 metros cuadrados para vivir, para tener su casa, para plantar, para lo que sea. Cada habitante. Tendríamos 5.000 millones de personas aquí. En el mundo hay, ¿qué? 7.500, un poco más. Quiero decir que no es difícil ver la Tierra vacía si se juntaran todos en una pequeña porción, no para estar ahogados, sino con cierta holgura. La Tierra se puede quedar mucho más vacía si consideramos las guerras y todo esto que estamos mencionando como amenazas reales para que la población sea diezmada, o sea, incluso más, sea mermada en proporciones apocalípticas, nunca mejor dicho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, ¿qué ocurrirá si la Tierra se vacía? ¿Quién va a tener el control? ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿No te parece un poco sospechoso que se esté ahora lanzando tanto lo de la inteligencia artificial? Pues ahí lo tenemos. La inteligencia artificial puede estar siendo preparada precisamente por eso, porque se prevé que todo esto traiga un vaciamiento de la Tierra. Y el vaciamiento de la Tierra daría lugar a que otras cosas, como la inteligencia artificial, la robótica y demás, estén haciendo el trabajo que los seres humanos ya no podrían hacer o no podremos hacer. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Un mundo controlado por la inteligencia artificial. Ya hemos visto cómo el falso profeta, la imagen de la bestia y la marca de la bestia, todo podría estar ligado con la inteligencia artificial. Y entonces es que es muy posible que entremos en esa era de la marca total y absoluta, completa, en la mano derecha o en la frente, de manera que ya no se pueda hacer nada sin ello, sin esto. Y esto puede estar, si todo esto se precipita, esto puede estar a meses, a pocos años de que nos alcance. Ya sabéis cómo la inteligencia artificial está prácticamente arrasando. Todo el mundo habla de ello, todo el mundo se ha puesto a consultarle, todo el mundo está maravillado, admirado de que nos proporciona grandes ventajas, esto es fantástico, y por ahí no te quepa la menor duda que se facilitaría todo lo que se propugna, que es la identidad digital y finalmente la marca de la bestia. Ahí vamos. La marca de la bestia también está delante nuestro. Es decir, podemos vernos en esa situación. No te quepa la menor duda. Y entonces, ¿qué mundo nos cabe ver o en qué mundo podemos pensar una vez que llegue la marca de la bestia? Bueno, yo diría, la última cosa, y esto completaría algo así como 7 cosas, la última cosa que yo diría que cabría esperar es la última gran persecución contra los creyentes. ¿Por qué pensamos en una última gran persecución? Bueno, pues porque está escrito. Jesús dijo que habrá una gran persecución. Apocalipsis dice que cuando comience la marca de la bestia, cuando entre la bestia, cuando entre el anticristo, como queramos llamarle, a reinar, va a hacer guerra contra los santos, va a perseguir a los creyentes. Y como leemos perfectamente en Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 sobre todo, se va a oponer contra todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto. Lo dice también perfectamente el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Se va a instaurar ahí, en el corazón del ser humano o en el templo de Dios, como queramos verlo, y va a dar la orden de matar a todo el que no le adore. Y eso es persecución.
Y por eso, en medio del reinado del anticristo en Apocalipsis 10, 11, 12, 13, 14, en todos esos capítulos nos está señalando lo mismo. La bestia está en acción y los creyentes están siendo perseguidos. Ahora, por supuesto, vienen a decir, no, pero esos creyentes son judíos, pero hermano, hermana, presta atención. Ahí dice claramente que son cristianos. Da igual cuál sea el origen. Tú dices, no, pero son judíos porque habla de los mandamientos, son cristianos porque hablan de Cristo. Y en Cristo Jesús no hay judío ni griego ni nada, no hay judío ni gentil. Es la iglesia. Y por tanto, la iglesia está presente siendo perseguida en el tiempo del anticristo. Eso sería la gran tribulación. Y después, ya sabemos, Jesús va a venir y nos va a rescatar y después vendrán las copas de la ira. En fin, no quiero tomaros más tiempo. Solamente que entendamos estas cosas y que nos preparemos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Hagámoslo y hagámoslo cuanto antes. Preparémonos ya, porque todas estas cosas están a punto de acontecer. Que el Señor os bendiga.